¿Y si te dijera que el México de 1900 no era atrasado? ¿Y si te dijera que esa imagen es una mentira repetida durante un siglo? Antes de empezar, una advertencia. Este canal existe para cuestionar la historia oficial. Si este tipo de contenido te interesa, suscríbete ahora. Aquí no repetimos libros escolares. Aquí analizamos lo que fue ocultado. Ahora escucha esto con atención. A comienzos del siglo XX, México no era un país desconectado del mundo. No era rural en el sentido primitivo que muchos imaginan. No era una nación aislada esperando copiar a Europa. México estaba integrado. México estaba conectado. México estaba invirtiendo en tecnología. Las ciudades crecían rápido. La capital tenía alumbrado eléctrico. Tenía tranvías eléctricos funcionando a diario. Tenía redes de telégrafo que cruzaban el país. El telégrafo no era un lujo, era infraestructura estratégica. Permitía comunicación instantánea entre puertos, cuarteles y centros políticos. Las vías férreas cubrían miles de kilómetros, conectaban minas, puertos y ciudades clave. Permitían mover tropas, mercancías y maquinaria pesada. Esto no es opinión, esto está documentado. Ingenieros mexicanos se formaban en Francia, otros estudiaban en Alemania, algunos regresaban de España, traían planos, traían métodos, traían conocimiento técnico moderno. México no solo importaba máquinas, importaba ideas. Durante el Porfiriato, el país apostó por la modernización técnica, no por romanticismo, por control, por poder. Un país sin tecnología no controla su territorio. Un país sin ingeniería depende de otros. Eso se entendía claramente en esa época. Las exposiciones industriales eran comunes, las revistas técnicas circulaban, los talleres metalúrgicos crecían, había astilleros, había fundiciones, había capacidad de trabajo en acero. Esto es importante, guárdalo, porque aquí nace la contradicción. La historia oficial dice que México solo ensamblaba, dice que México solo copiaba, dice que México no innovaba, pero los datos no encajan. Un país que electrifica su capital temprano, un país que opera tranvías eléctricos, un país con ingenieros formados en Europa, un país con metalurgia activa. No es un país tecnológicamente pasivo. Aquí surge la pregunta incómoda. Si México solo copiaba, ¿por qué tenía sistemas que otros países tardaron décadas en implementar? Si México solo dependía del extranjero, ¿por qué desarrolló infraestructura propia en sectores clave? Algo no cuadra. Y cuando algo no cuadra, la historia suele simplificarlo. España vivió algo parecido. Durante siglos se repitió que España no innovaba, que solo explotaba recursos. Sin embargo, España construyó imperios logísticos, redes navales complejas, sistemas administrativos adelantados a su tiempo. Luego la narrativa cambió. Se borraron los matices. Con México pasó algo similar. La versión corta es cómoda, la versión larga incomoda. Y aquí entra el verdadero problema. Cuando una nación demuestra capacidad técnica, atrae atención. No toda atención es positiva. A principios del siglo XX, el mundo estaba cambiando. Las potencias industriales competían por recursos. Las rutas marítimas eran clave. El control del mar definía el poder. En ese contexto, la tecnología naval se volvió estratégica. No hablamos de barcos comerciales. Hablamos de control. Hablamos de defensa. Hablamos de disuasión. Y aquí aparece una sombra. Porque México no solo miraba hacia la tierra. México miraba hacia el mar. Puertos como Veracruz eran vitales. El Golfo de México era estratégico. Las rutas petroleras ya empezaban a importar. Un país con litoral extenso. Un país con recursos. Un país con ingenieros. Eso no pasa desapercibido. Aquí es donde la historia se vuelve extraña. En registros dispersos, en menciones indirectas, en documentos incompletos, aparece una referencia incómoda, un proyecto naval, un diseño fuera de su tiempo, una máquina que no encaja con la imagen oficial, un submarino, no uno francés, no uno alemán, no uno estadounidense,
uno asociado a México, año 1902. Ese dato por sí solo genera ruido. En 1902, los submarinos eran experimentales, peligrosos, poco confiables. Solo unas pocas potencias se atrevían a desarrollarlos. Y aún así, México aparece mencionado, no como comprador, no como cliente, sino como desarrollador. Aquí la narrativa se rompe, porque un país que no innovaba no debería estar en esa conversación, y sin embargo lo está. La pregunta no es si esto existió. La pregunta es por qué casi nadie habla de ello. ¿Por qué no aparece en libros escolares? ¿Por qué no se enseña en universidades? ¿Por qué solo quedan fragmentos? Cuando algo desaparece sin explicación, no siempre es un accidente. A veces es una decisión. Y eso es lo que convierte esta historia en algo más grande. No estamos hablando solo de una máquina. Estamos hablando de un patrón. Tecnologías adelantadas, proyectos cancelados, nombres borrados, infraestructura que no encaja en la cronología oficial. Algunos lo llaman historia alternativa. Otros lo llaman revisionismo. Nosotros lo llamamos análisis. Y este es solo el comienzo, porque para entender cómo pudo existir ese proyecto, primero hay que entender qué era México antes del silencio, antes de que ciertos capítulos fueran cerrados, antes de que algunas decisiones se tomaran en despachos lejanos, antes de que el país fuera reducido a una caricatura histórica. La siguiente pieza de esta historia no habla de rumores, habla de fechas, habla de planos, habla de ingeniería. Y lo que revela no debería haber existido en 1902. 1902 no es un año cualquiera, es un año incómodo. En ese momento, el submarino no era un arma común, no era confiable, no era segura, era experimental. La mayoría de los países no quería tocar ese tema. Francia estaba probando diseños primitivos. Alemania apenas comenzaba. Estados Unidos dudaba. Los accidentes eran frecuentes. Las tripulaciones morían asfixiadas. Los cascos colapsaban. La tecnología no estaba madura. Por eso este dato genera ruido. En registros dispersos de principios del siglo XX aparece una referencia inesperada. México. 1902. Un proyecto submarino. No es un documento único. No es un plano completo. Son menciones, notas laterales, referencias cruzadas. Eso es lo primero que llama la atención. Cuando algo es insignificante, suele estar bien documentado. Cuando algo es sensible, tiende a fragmentarse. El supuesto submarino mexicano aparece así. Nunca como noticia central. Nunca como anuncio oficial. Siempre en los márgenes. En informes navales extranjeros. En correspondencia técnica. En listados de proyectos no continuados. Ese lenguaje importa. Proyecto no continuado no significa que no existiera. Significa que se detuvo. O que alguien decidió que no debía avanzar. Aquí surge la primera anomalía. En 1902, México no tenía fama naval, no era potencia marítima, no lideraba flotas de guerra. Eso es cierto. Pero eso no significa que careciera de capacidad técnica. La historia suele confundir prestigio con capacidad. México tenía ingenieros militares, tenía arsenales, tenía astilleros menores, tenía costas extensas, tenía puertos estratégicos y tenía una razón para interesarse en defensa naval. El Golfo de México. Ese golfo no era un detalle geográfico, era una zona disputada, era una ruta comercial crítica. Quien controlaba el Golfo, controlaba flujos económicos. Eso ya era evidente en 1902. Ahora comparemos. Los submarinos franceses de la época, como el Narval, eran grandes, lentos, con problemas de estabilidad. Los diseños alemanes iniciales eran frágiles, con autonomía limitada. Los estadounidenses apenas experimentaban. Todos compartían problemas similares. Sellado deficiente, control precario de flotabilidad, baja autonomía. Por eso los submarinos no eran prioridad, hasta que alguien lograra resolver esos puntos, y aquí aparece lo extraño. Las referencias al proyecto mexicano no lo describen como experimental extremo.
Lo describen como funcional. Ese detalle cambia todo. Un submarino funcional en 1902 no era algo menor. Era una anomalía tecnológica. Eso explica el silencio. Un país periférico, según la narrativa oficial, no debería estar ahí, mucho menos resolviendo problemas que las potencias aún enfrentaban. Aquí entra la primera pregunta conspirativa. ¿Cómo accede un país fuera del núcleo industrial a ese nivel de ingeniería? Hay varias respuestas posibles. Una es transferencia extranjera, otra es colaboración secreta, otra es desarrollo propio olvidado. Ninguna es cómoda. Si fue transferencia, ¿por qué no hay contratos claros? Si fue colaboración, ¿por qué no hay registros diplomáticos? Si fue desarrollo propio, ¿por qué fue borrado? Todas las opciones apuntan al mismo problema. Falta información. Y cuando falta información en proyectos militares, no es casualidad. Los archivos navales son claros en una cosa. Lo que no debía existir no se publicaba. Y si existía, se enterraba rápido. Otro punto importante. En 1902, la doctrina militar estaba cambiando. La guerra naval ya no se pensaba solo en superficie. Las potencias empezaban a temer lo que no se ve. Un submarino no necesitaba ser perfecto, solo necesitaba ser invisible. Eso lo convertía en amenaza. Ahora, imagina esto. Un país que no debía tener submarinos, experimentando con uno. Eso generaría presión externa. Eso generaría interés. Eso generaría decisiones rápidas. Aquí aparece un patrón conocido. Proyectos que no continúan. Ingenieros que no figuran. Tecnologías que no se repiten. No porque fallaron, sino porque funcionaron demasiado bien. México en 1902 no era ingenuo. Sus líderes entendían el mundo, entendían el equilibrio de poder y sabían algo básico. Mostrar demasiado puede ser peligroso. Por eso los registros son vagos. Por eso no hay fotografías públicas. Por eso no hay ceremonias. Todo apunta a discreción. Pero discreción no es inexistencia, es control del relato. Y aquí volvemos a la contradicción central. La historia oficial nos dice que México no desarrollaba tecnología compleja. Pero un submarino en 1902 es tecnología compleja, muy compleja. Requiere metalurgia avanzada, requiere cálculo de presión, requiere control mecánico preciso, no es improvisación, no es copia simple, es ingeniería. Y la ingeniería deja rastros, aunque se intenten borrar. Este proyecto aparece justo antes de un periodo crítico, un periodo donde México se vuelve estratégicamente valioso. Recursos, petróleo, rutas marítimas, nada de eso es coincidencia. El submarino no aparece aislado, aparece en un contexto donde ciertas capacidades no convenía que fueran visibles, y eso nos lleva a una idea inquietante. Tal vez el proyecto no desapareció. Tal vez solo dejó de ser mexicano. Cuando una tecnología es demasiado avanzada, alguien siempre la reclama. Y cuando no se puede reclamar públicamente, se reclama en silencio. La siguiente parte de esta historia no habla de máquinas, habla de personas, porque detrás de cualquier proyecto imposible, siempre hay ingenieros que no encajan en los libros. Para entender por qué este proyecto no encaja, hay que hablar de ingeniería. No de mitos, no de leyendas, de ingeniería básica. Un submarino no es solo un barco que se hunde, es una máquina de equilibrio. Cada error se paga con la muerte. En 1902, ese equilibrio era el mayor problema. La mayoría de los submarinos de la época usaban sistemas mixtos, motores a combustión en superficie, baterías eléctricas bajo el agua. El cambio entre ambos modos era lento, peligroso. Muchos accidentes ocurrieron ahí. Los diseños franceses sufrían filtraciones. Los alemanes tenían problemas de estabilidad. Los estadounidenses no confiaban en la autonomía. Eso es historia aceptada. Ahora observa el detalle inquietante. Las referencias al proyecto mexicano no hablan de pruebas fallidas constantes, no hablan de colapsos, no hablan de muertes, hablan de funcionamiento. Eso no debería ser posible en 1902. Empecemos por la propulsión.
En esa época, el mayor límite era la eficiencia del motor eléctrico. Las baterías eran pesadas, poco confiables, de corta duración. Por eso los submarinos apenas podían permanecer sumergidos. Sin embargo, las menciones al proyecto mexicano hablan de autonomía superior a la media. No se especifican cifras, pero se repite una palabra clave: operativo. Eso sugiere algo concreto. No era un prototipo estático, no era solo una maqueta, era una máquina que navegaba. Pasemos al casco. Aquí está otro punto crítico. El casco de un submarino debe soportar presión constante. En 1902, la mayoría de los cascos eran remachados. Eso creaba puntos débiles. Muchos fallaban. Los ingenieros europeos lo sabían, por eso los primeros submarinos no descendían demasiado. Ahora el problema. Las referencias al proyecto mexicano no lo describen como limitado a aguas muy superficiales. Eso es extraño. Un diseño así requería cálculos precisos, no solo experiencia empírica, requería matemáticas aplicadas. Eso implica algo más profundo, formación técnica avanzada, no improvisación. Ahora el control de flotabilidad. Este es el corazón del submarino. Tanques de lastre, válvulas, distribución de peso. En 1902, este sistema era rudimentario. Muchos submarinos se hundían de forma incontrolada. Otros no podían volver a la superficie, por eso eran temidos incluso por sus tripulaciones. Y sin embargo, las menciones al proyecto mexicano no lo presentan como inestable. Ese silencio técnico es revelador. Cuando algo falla, los documentos lo dicen. Cuando algo funciona, se minimiza. Eso es una regla no escrita. Ahora comparemos con los grandes nombres. Francia, con décadas de tradición naval, aún luchaba con el control de profundidad. Alemania, con su rigor industrial, todavía estaba aprendiendo. Estados Unidos, con recursos enormes, avanzaba con cautela. Y México aparece en la misma conversación. Eso no tiene sentido bajo la narrativa oficial, a menos que algo falte. Y aquí entramos en terreno incómodo. La ingeniería no surge de la nada, surge de acumulación de conocimiento. México tenía ferrocarriles complejos, tenía puentes de acero, tenía túneles. Eso requiere cálculo estructural, requiere comprensión de fuerzas, el mismo tipo de conocimiento necesario para un casco submarino. Además, México ya usaba electricidad de forma sistemática, tranvías eléctricos, alumbrado urbano. Eso implica experiencia con motores eléctricos, con baterías, con control de energía. Otra coincidencia incómoda. Todo esto estaba presente, pero no se conecta en los libros. Se presenta como piezas aisladas, cuando en realidad forman un sistema, y los sistemas permiten saltos tecnológicos. Aquí aparece el paralelismo peligroso. Otras tecnologías fuera de tiempo siguen el mismo patrón. Infraestructura avanzada, ingeniería que aparece demasiado pronto, luego silencio. Algunos lo llaman Tartaria, otros lo llaman civilizaciones perdidas, otros prefieren no llamarlo, pero el patrón es el mismo. Capacidad técnica que no encaja, luego borrado. El proyecto submarino mexicano encaja en ese molde, no porque sea fantasía, sino porque está mal explicado. Cuando algo no puede explicarse fácilmente, la historia lo descarta o lo reduce, pero la ingeniería no miente. Una máquina funcional demuestra conocimiento real, y ese conocimiento no desaparece solo. Aquí surge otra pregunta incómoda. Si este proyecto era viable, ¿por qué no se repitió? ¿Por qué no hubo una segunda versión? ¿Por qué no hay evolución documentada? Eso es antinatural. Los proyectos tecnológicos evolucionan, salvo cuando alguien los detiene. Y detener un proyecto avanzado no suele ser decisión local, especialmente en un contexto geopolítico tenso. Aquí la sospecha se vuelve más clara. Tal vez el problema no fue técnico, tal vez fue político. Tal vez el proyecto resolvía problemas que no convenía resolver públicamente, y cuando una tecnología rompe el equilibrio de poder, no se mejora, se oculta, se absorbe, se borra del origen.
Por eso este submarino no aparece como fracaso, aparece como ausencia. Y la ausencia en historia tecnológica suele ser más reveladora que cualquier documento. La siguiente pieza de este rompecabezas no analiza máquinas, analiza a quienes las construyen. Porque si la ingeniería era posible, alguien tuvo que hacerla. Y esos nombres no deberían haber desaparecido. Cuando una máquina avanzada aparece, siempre hay personas detrás. El acero no piensa solo, los planos no se dibujan solos. Alguien tuvo que hacerlo. Y aquí surge el siguiente problema. Los nombres no están, no aparecen en manuales, no aparecen en placas, no aparecen en homenajes. Eso no es normal. Los ingenieros suelen dejar huella. Pero en este caso, la huella fue borrada. Empecemos por lo evidente. México sí tenía ingenieros en 1902. No es una suposición, es un hecho. Existían ingenieros militares, formados para artillería, formados para fortificaciones, formados para logística. El ejército no solo dispara, calcula, diseña. Además, México tenía escuelas técnicas, escuelas de artes y oficios, instituciones enfocadas en mecánica, en metalurgia. No eran improvisadas, seguían modelos europeos. Muchos ingenieros mexicanos se formaron en Francia, otros en Alemania, algunos regresaron de España. Traían conocimiento actualizado, traían libros técnicos, traían métodos modernos. Eso no se pierde. Ahora pensemos en los talleres. México tenía tradición artesanal fuerte, no artesanía decorativa. Artesanía técnica, fundidores, herrerías, carpinteros industriales, gente que sabía trabajar el metal. Esa tradición venía de siglos, desde las minas, desde los ingenios, desde las ferrovías. Las locomotoras no se mantienen solas, los rieles no se ajustan solos. Alguien tenía que entender tolerancias, presión, resistencia. Ese mismo conocimiento es el que necesita un submarino. Aquí entra el paralelo cultural. México siempre ha tenido artesanos técnicos, personas que no escriben libros, personas que no dan conferencias, pero que saben hacer funcionar máquinas. Ese tipo de conocimiento rara vez queda bien documentado. Se transmite por práctica. Ahora pensemos en los astilleros. México no tenía grandes flotas, eso es cierto, pero tenía puertos operativos, Veracruz, Tampico. Ahí se reparaban barcos, ahí se ajustaban cascos, ahí se trabajaba acero naval. Eso importa, porque trabajar con barcos enseña cosas específicas, sellado, flotabilidad, equilibrio. Exactamente lo que necesita un submarino. Ahora agreguemos otro factor, influencia extranjera, no como dominación, como intercambio. Ingenieros europeos trabajaban en México, empresas extranjeras operaban aquí. Eso generaba transferencia técnica, no siempre documentada, especialmente en proyectos sensibles. Ahora juntamos las piezas. Ingenieros formados en Europa, artesanos técnicos locales, infraestructura ferroviaria, puertos activos, metalurgia funcional. El talento existía. Eso no está en discusión. Entonces surge la pregunta clave. Si el talento existía, ¿por qué no hay nombres? Aquí entramos en terreno incómodo. Los nombres desaparecen cuando el proyecto desaparece, y los proyectos desaparecen cuando alguien decide que es mejor así. No siempre por fracaso, a veces por éxito. En proyectos militares, el anonimato no es raro, especialmente en etapas tempranas. Pero lo que sí es raro es la desaparición total. Normalmente queda algo, una patente, un ascenso, una mención. Aquí no. Eso indica una interrupción abrupta, no una evolución lenta. Ahora pensemos en el contexto humano. Un ingeniero que trabaja en un proyecto así no es un improvisado, es alguien capacitado. Si su proyecto avanza, su carrera avanza. Si su proyecto se cancela, su carrera se estanca o desaparece. Eso también deja rastro, pero esos rastros no aparecen claramente. Eso sugiere dispersión, reasignación, silencio, olvido forzado. Aquí aparece un patrón histórico conocido. Ingenieros invisibles,
personas que participaron en proyectos adelantados a su tiempo. Luego, la historia los borra, no por conspiración fantástica, por conveniencia política, porque reconocerlos implicaría reconocer el proyecto, y reconocer el proyecto abriría preguntas incómodas. Ahora conecta esto con otros casos. Infraestructuras antiguas que parecen demasiado avanzadas, puentes, túneles, sistemas eléctricos tempranos. Siempre hay talento local involucrado, y siempre hay nombres ausentes. Algunos llaman a esto herencia de Tartaria. Otros lo ven como civilizaciones perdidas. Aquí no hace falta ir tan lejos. Basta con observar el patrón. Capacidad técnica, proyecto avanzado, interrupción, silencio. Eso se repite, y cuando se repite, no es accidente. El submarino mexicano no aparece solo, aparece rodeado de sombras humanas, ingenieros que no figuran, militares que no escribieron memorias, inventores sin biografía. Eso es más inquietante que cualquier falla técnica, porque las máquinas fallan, las personas recuerdan, salvo cuando no pueden o no se les permite. Este proyecto necesitó talento, y ese talento existía. Pero sus nombres no sobrevivieron al relato, y cuando los nombres desaparecen es porque alguien decidió que no debían ser recordados. La siguiente parte de esta historia no se enfoca en personas, se enfoca en documentos, porque incluso cuando los nombres se borran, el papel suele delatar la verdad. A partir de aquí, el tono cambia. Hasta ahora hablábamos de capacidad, de personas, de ingeniería. Ahora hablamos de ausencia, porque cuando se busca este proyecto, los archivos se rompen, no continúan, no hay un expediente completo, no hay una carpeta cerrada, hay fragmentos, referencias sueltas, notas marginales, menciones indirectas. Eso es lo primero que salta a la vista. En archivos militares, el proyecto no aparece como desarrollo central, aparece como anotación secundaria, en listados de iniciativas que no siguieron. Esa expresión se repite, no continuado, no priorizado, sin seguimiento. Ese lenguaje es importante, no dice fallido, no dice inviable, dice que se detuvo. Eso no es lo mismo. Cuando un proyecto fracasa, los documentos lo explican, se detallan los errores, los costos, los motivos. Aquí no. Aquí el papel se corta, empieza, y de pronto termina. Sin explicación técnica clara. Eso no es común. Ahora observemos otro detalle. No hay planos completos. Hay esquemas parciales. Hay referencias a diseño. Hay menciones a estructura. Pero los planos finales no aparecen. Eso es extraño. Los planos son el corazón de la ingeniería. Incluso proyectos cancelados suelen conservarlos. Aquí no. O no se conservan, o no se muestran. Ambas opciones son problemáticas, porque implica intención. Ahora pensemos en la burocracia. Los estados aman el papel. Los proyectos dejan rastro, especialmente los militares, presupuestos, órdenes, firmas. Aquí esos rastros son débiles, no inexistentes, pero incompletos, como si alguien hubiera limpiado, no todo, solo lo suficiente. Ese tipo de limpieza no se hace por descuido, se hace por decisión. Aquí aparece el patrón clásico del apagamiento histórico. No se borra todo, se deja lo mínimo, lo justo para que el proyecto no sea visible, pero tampoco pueda ser acusado de fantasía. Una zona gris. Eso es clave. Las conspiraciones torpes eliminan todo. Las sofisticadas dejan fragmentos, fragmentos que confunden. Eso es lo que vemos aquí. Ahora comparemos con otros casos. Infraestructuras antiguas avanzadas, tecnologías adelantadas. Siempre aparece el mismo fenómeno. Documentación interrumpida, fechas que no cuadran, responsables que no figuran. El proyecto no se explica, se diluye. Eso permite algo muy útil. Que con el tiempo la gente deje de preguntar, porque no hay un punto claro donde agarrarse. Eso parece haber ocurrido aquí. El submarino mexicano no tiene acta de nacimiento clara, ni acta de defunción, solo un espacio vacío. Y el vacío en historia no es neutral. El vacío protege. Ahora surge la pregunta inevitable:
¿Se canceló o se ocultó? Cancelar implica reconocimiento, ocultar implica miedo. Cancelar deja rastro, ocultar deja silencio. Aquí hay silencio. Eso ya nos dice algo. Otro punto importante. No hay polémica pública de la época. No hay prensa criticando el proyecto. No hay debates. Eso es extraño. Incluso proyectos pequeños generaban comentarios. Aquí no. Eso sugiere discreción extrema o censura temprana. Ambas opciones apuntan a sensibilidad estratégica. Ahora pensemos en el contexto. México estaba entrando en una etapa delicada. Intereses extranjeros crecían. El petróleo comenzaba a importar. Las rutas marítimas eran clave. Un proyecto submarino no era inocente, no era académico, era militar. Y lo militar, cuando incomoda, se guarda, no se exhibe. Aquí el patrón se refuerza. Cuando una tecnología amenaza el equilibrio de poder, no se discute. Se neutraliza. Eso puede hacerse de muchas formas: cancelando, comprando, absorbiendo o borrando el origen. El resultado es el mismo. La historia oficial pierde una pieza, y esa pieza se convierte en mito, o en nota al pie, o en nada. Ahora presta atención a esto. En archivos extranjeros aparecen menciones indirectas, no detalladas, pero suficientes. Eso es otro indicador. A veces los documentos más reveladores no están en el país de origen, están fuera. Porque ahí no hubo interés en borrar del todo, solo en registrar. Eso explica por qué las referencias sobreviven dispersas, nunca completas, nunca claras. Ese es el sello del apagamiento. No es destrucción total, es fragmentación. Así, con el tiempo, la historia se vuelve confusa, y lo confuso se descarta. Ese parece haber sido el destino de este proyecto. No fue celebrado, no fue condenado, fue diluido. Eso es más efectivo, porque un fracaso se recuerda, una ausencia se olvida. Y eso nos lleva a una conclusión inquietante. Si el proyecto hubiera sido irrelevante, no habría necesidad de ocultarlo. Si hubiera sido un error, habría quedado documentado. El silencio sugiere otra cosa. Sugiere que el problema no era técnico, era estratégico. Y cuando algo es estratégico, la verdad se guarda para unos pocos. El resto recibe silencio. Pero el silencio nunca es eterno. Siempre deja grietas. Y esas grietas nos llevan al siguiente nivel de esta historia. Porque cuando un proyecto desaparece de los archivos, suele reaparecer en otro lugar, con otro nombre, bajo otra bandera, y esa posibilidad es la que vuelve esta historia mucho más incómoda de lo que parece. Para entender por qué este proyecto era incómodo, hay que mirar el mundo, no solo a México. A comienzos del siglo XX, la política ya no se decidía solo en tierra, se decidía en el mar. Las rutas marítimas eran poder. El control naval definía imperios. Y algo más empezaba a cambiar todo: el petróleo. México no lo sabía aún, pero estaba sentado sobre un recurso estratégico, no solo valioso, crítico. A principios del siglo XX, las potencias industriales necesitaban energía. Carbón primero, petróleo después. El petróleo era más eficiente, más fácil de transportar, más potente. Las armadas lo entendieron rápido. Inglaterra empezó a convertir su flota. Alemania observaba con atención. Estados Unidos calculaba. El mundo se estaba preparando para una guerra que aún no tenía nombre. Y México entraba en ese tablero. El Golfo de México no era una frontera tranquila, era una vía de tránsito, era una zona observada. Por ahí pasaban intereses, empresas extranjeras, capitales europeos, presión diplomática. México no era ingenuo. Sus dirigentes sabían que la neutralidad era frágil y que la defensa naval iba a importar cada vez más. Aquí es donde el submarino deja de ser curiosidad y se vuelve problema. Un submarino no es un barco común, no muestra bandera, no anuncia presencia. Es disuasión silenciosa. Eso lo convierte en arma estratégica. En 1902, muy pocos países dominaban esa tecnología. Los que lo intentaban lo hacían en secreto, porque revelar avances era regalar ventaja.
Ahora imagina esto. Un país que no es potencia naval, pero que desarrolla un submarino funcional. Eso genera atención inmediata, no solo técnica, política, diplomática, militar. Eso explica muchas cosas. Explica el silencio, explica la falta de anuncios, explica la fragmentación documental. Un proyecto así no se podía exhibir, porque exhibirlo significaba provocar a potencias que ya competían entre sí. México no podía darse ese lujo. Además, el petróleo empezaba a cambiar las reglas. Aunque aún no había alcanzado su auge, los indicios estaban ahí. Reservas, exploraciones, concesiones. Los ojos extranjeros ya miraban hacia el subsuelo mexicano. Un país con petróleo y capacidad naval emergente era una variable peligrosa. Eso rompe equilibrios. Y cuando algo rompe equilibrios, se neutraliza. No siempre con guerra, a veces con presión, a veces con acuerdos silenciosos, a veces con desaparición administrativa. Aquí aparece la hipótesis incómoda. Tal vez el proyecto no era inviable, tal vez era demasiado viable, y por eso no podía existir oficialmente. Un submarino mexicano operativo en 1902 hubiera sido un mensaje claro. Tenemos capacidad. Eso no convenía a nadie, ni dentro, ni fuera. Dentro porque México aún no tenía una doctrina naval sólida. Fuera porque las potencias no toleraban sorpresas. Ahora observa el patrón histórico. Antes de la Primera Guerra Mundial, muchos proyectos sensibles desaparecieron. No por fallas, por conveniencia. El mundo se estaba armando, en silencio. Cada avance se medía, y cada avance ajeno se vigilaba. El submarino, más que cualquier otra máquina, representaba miedo. No se ve, no avisa. Eso cambia la guerra. Por eso su desarrollo siempre estuvo rodeado de secreto. México, al tocar ese terreno, cruzó una línea invisible. No escrita, pero muy real. Eso explicaría por qué no hubo continuidad, por qué no hubo versiones posteriores, por qué no hubo expansión. No porque no se pudiera, porque no se debía. El poder no siempre actúa destruyendo, a veces actúa congelando, deteniendo, silenciando. Ese parece haber sido el destino del proyecto. No fue exhibido, no fue celebrado, fue absorbido por el contexto. Y el contexto en ese momento era extremadamente delicado. La guerra se acercaba, los imperios se alineaban, el petróleo se volvía central, y las armas invisibles no eran bienvenidas en manos inesperadas. Así, el proyecto quedó en tierra de nadie, demasiado avanzado para ser ignorado, demasiado peligroso para ser mostrado. Eso explica algo clave. No hay escándalo, no hay denuncia, solo silencio, porque el silencio es la forma más limpia de ejercer poder, pero el silencio no borra los hechos, solo los esconde. Y cuando se esconde algo durante mucho tiempo, termina apareciendo de otra forma, en otro país, con otro nombre, con otra bandera. La siguiente parte de esta historia no se centra en México, se centra en el exterior. Porque para entender qué pasó realmente, hay que observar qué estaban haciendo otros con tecnologías muy similares poco después. Aquí es donde el patrón se vuelve imposible de ignorar. Hasta ahora, podría decirse que hablamos de un caso aislado, un proyecto extraño, un error documental, una anomalía local, pero no lo es. Cuando se amplía la mirada, el submarino mexicano encaja en algo más grande. Un patrón global, tecnologías que aparecen demasiado pronto, infraestructuras que no cuadran con su época, capacidades técnicas que luego desaparecen. Algunos llaman a esto Tartaria, otros prefieren términos más suaves, civilizaciones borradas, reinicios históricos, saltos tecnológicos negados. El nombre no es lo importante, el patrón sí. En distintas partes del mundo aparecen obras avanzadas que no encajan con el relato oficial, puentes sobredimensionados, túneles con precisión innecesaria, sistemas eléctricos tempranos, infraestructura que parece diseñada para un nivel técnico superior. Luego, esa infraestructura se atribuye a esfuerzo manual,
O se fecha de forma conveniente, o simplemente se ignora. Con el submarino ocurre lo mismo. No se niega del todo, pero tampoco se explica. Se deja en un limbo. Ese limbo es familiar para quien estudia Tartaria y tecnologías perdidas. Siempre hay un punto en común. El conocimiento existía, pero no debía continuar. Aquí entra el concepto de reinicio. Un reinicio no destruye todo. Selecciona, decide qué sobrevive y qué se olvida. Las narrativas oficiales no cuentan todo lo que ocurrió. Cuentan lo que conviene que se recuerde, y eso no es conspiración, es gestión de memoria. Cuando una tecnología rompe la cronología aceptada, genera problemas. Obliga a reescribir libros, obliga a explicar capacidades incómodas. Eso no suele hacerse. Es más fácil borrar, o simplificar, o decir que fue imposible. Pero el submarino mexicano no era imposible, era funcional, y ahí está el problema. En la lógica oficial, México no debía tener esa capacidad en 1902. Por eso el proyecto incomoda, del mismo modo que incomodan otras evidencias fuera de lugar. Ciudades con planificación avanzada, redes eléctricas tempranas, maquinaria demasiado precisa. Todo eso se agrupa bajo la etiqueta de no puede ser. Y cuando algo no puede ser, se reinterpreta o se borra. En el caso de Tartaria, se habla de un mundo anterior con nivel técnico elevado. Luego, un colapso. Después, una nueva narrativa. No importa si aceptas esa hipótesis literal. Lo importante es el mecanismo. La historia no siempre es continua. Tiene cortes, tiene saltos, tiene silencios. El submarino mexicano parece uno de esos silencios, no porque sea legendario, sino porque no encaja con lo que se supone que México era. Eso es clave. Cuando una evidencia contradice la identidad asignada a un país, esa evidencia se vuelve incómoda. España lo vivió. Durante siglos se redujo su papel técnico a exploración y conquista. Se minimizó su capacidad científica. Eso facilitó una narrativa de decadencia. México heredó algo similar. Una imagen de país extractor, no creador, receptor de tecnología, no generador. El submarino rompe esa imagen, demuestra iniciativa, demuestra ingeniería, demuestra ambición técnica. Eso no debía sobrevivir, por eso desaparece, no como objeto físico necesariamente, sino como idea, como antecedente, como posibilidad histórica. Aquí entra otro punto inquietante. Muchas tecnologías avanzadas no fueron destruidas, fueron absorbidas, reaparecen en otros países, con otros nombres, sin mención al origen. Eso también es parte del patrón Tartaria. El conocimiento no se pierde, se redistribuye, se centraliza, se reetiqueta, y luego se presenta como avance propio. El submarino mexicano podría haber seguido ese camino. No hay pruebas directas, pero el contexto lo permite. Tecnología sensible, momento geopolítico delicado, silencio posterior. Todo encaja. Cuando se observan varios casos similares, la casualidad pierde fuerza. Empieza a aparecer selección. No selección natural, selección histórica. Decidir qué relatos continúan y cuáles se cortan. México, en este esquema, no fue único. Fue parte de un proceso mayor. Un proceso donde ciertas capacidades no debían ser reconocidas fuera de los centros de poder. Eso explica algo fundamental. ¿Por qué este submarino no se convirtió en símbolo nacional? ¿Por qué no se enseña? ¿Por qué solo aparece cuando se buscan grietas? No porque no existiera, sino porque pertenecía a un nivel tecnológico que no debía sobrevivir en la narrativa. Así, el submarino se vuelve algo más. No solo un proyecto, un vestigio, una pista, una prueba indirecta de que el pasado reciente fue más avanzado de lo que se nos dijo. Y cuando se acepta esa posibilidad, surge una pregunta aún más inquietante. Si este nivel técnico existió, ¿qué pasó cuando intentó avanzar? Porque toda tecnología avanzada tiene un momento crítico, un punto sin retorno, y es ahí donde la historia suele intervenir. Llegamos al punto donde la pregunta cambia. Hasta ahora,
La duda era si el proyecto fracasó. Pero esa no es la única opción. Existe otra posibilidad, más incómoda. ¿Y si el submarino no falló? ¿Y si funcionó mejor de lo esperado? En historia tecnológica, eso también es un problema, porque un fracaso se archiva, un éxito peligroso se esconde. Aquí debemos ser claros, no todas las tecnologías mueren porque son inútiles. Muchas mueren porque llegan demasiado pronto, porque rompen equilibrios, porque generan miedo. Este fenómeno no es raro, se ha repetido muchas veces. Proyectos cancelados no por inviables, sino por disruptivos. Veamos el contexto. En 1902, el mundo no estaba listo para una guerra submarina real. Las doctrinas navales no la contemplaban plenamente. Los almirantes pensaban en acorazados, en cañones, en flotas visibles. Un submarino eficaz cambiaba las reglas, y cuando cambias las reglas, creas resistencia. Ahora imagina que el proyecto mexicano resolvió problemas clave, no todos, pero los suficientes. Autonomía aceptable, control estable, capacidad operativa real. Eso ya era demasiado, porque demostraba que la tecnología estaba madura antes de que el mundo quisiera aceptarlo. Eso genera una reacción conocida, negación. Luego, cancelación, no por error técnico, por incomodidad estratégica. Esto ya pasó antes, en otros países, en otros momentos. Proyectos aeronáuticos que volaban mejor de lo esperado, proyectos energéticos que amenazaban modelos económicos, armas que hacían obsoletos sistemas enteros. La respuesta fue la misma. Se detuvieron, no se mejoraron, se archivaron. El argumento siempre fue similar. Demasiado caro, demasiado complejo, no es el momento, pero el verdadero motivo era otro, el impacto. Ahora volvamos al submarino. Si el proyecto mexicano demostró viabilidad, aunque fuera limitada, eso implicaba algo grave. Que un país fuera del núcleo de poder podía acceder a tecnología estratégica. Eso no se tolera fácilmente. No en 1902. No hoy. Un éxito temprano obliga a reaccionar. Y reaccionar no siempre significa continuar. A veces significa cortar. Aquí entra la hipótesis central de esta parte. El submarino no fue enterrado porque falló. Fue enterrado porque funcionó. Funcionó lo suficiente como para asustar. Funcionó lo suficiente como para llamar atención externa. Funcionó lo suficiente como para generar presión. Y la presión, en proyectos sensibles, suele resolverse en silencio. Ahora observa otro detalle inquietante. No hay relatos de accidentes graves. Eso es extraño. Los primeros submarinos eran conocidos por matar a sus tripulaciones. Explosiones, asfixia, colapsos. Aquí no hay historias así. El silencio sobre accidentes sugiere estabilidad básica. No perfección, pero sí control. Eso refuerza la idea de un éxito incómodo. Veamos otros casos similares. En Europa, algunos diseños adelantados fueron abandonados por no alinearse con la doctrina, no porque fueran malos, porque obligaban a cambiarlo todo. Cambiar doctrinas es caro. Cambiar estructuras de poder es peligroso. Es más fácil cancelar. Ahora pensemos en México, un país que aún buscaba estabilidad política, un país bajo observación extranjera, un país con recursos estratégicos emergentes. No era el momento para provocar tensiones. Un submarino funcional era una provocación, aunque no se mostrara, aunque no se anunciara. El simple hecho de existir ya alteraba cálculos. Por eso el proyecto no necesitaba continuar. Ya había cumplido su peor función. Demostrar que era posible. Y eso, para ciertos intereses, era demasiado. Aquí aparece otra constante histórica. Los proyectos adelantados no siempre dejan descendencia, no generan línea evolutiva, desaparecen, como si nunca hubieran existido. Eso no pasa con fracasos, pasa con éxitos incómodos, porque un fracaso se usa como lección. Un éxito peligroso se convierte en amenaza, y las amenazas se neutralizan. Así, el submarino mexicano queda en una categoría extraña. No es leyenda, no es desarrollo pleno.
Es un experimento exitoso que no debía avanzar. Eso explica por qué no hay segunda versión, por qué no hay mejoras, por qué no hay continuidad. No se permitió, y cuando algo no se permite, la historia lo acomoda, lo reduce, lo minimiza, lo borra. Ese proceso no deja marcas evidentes, deja ausencias, y las ausencias son difíciles de explicar. Pero cuando se comparan patrones, las ausencias hablan. Este submarino no desaparece por azar. Desaparece porque existía en el momento equivocado, en un mundo que aún no quería aceptar ese tipo de guerra, y cuando el mundo finalmente aceptó el submarino como arma central, México ya no estaba en la conversación. No porque no pudiera, porque había sido excluido antes. Esa es la consecuencia más dura de los éxitos enterrados. No solo se pierde el proyecto, se pierde el futuro que pudo generar. Y eso nos lleva a una pregunta aún más inquietante. Si el proyecto fue detenido por éxito, ¿qué ocurrió después con ese conocimiento? Porque el conocimiento no desaparece, se mueve, se transforma, cambia de manos. Y para entender ese destino, hay que mirar qué pasó fuera de México en los años siguientes. Después del silencio viene la consecuencia, no inmediata, no visible, pero profunda. México siguió adelante. El país no se detuvo, pero tomó otro camino, uno más estrecho. El proyecto submarino desapareció. Y con él desapareció una posibilidad, no solo una máquina, un rumbo. México pudo haber desarrollado doctrina naval propia, no para dominar mares, sino para protegerlos. Pudo haber creado escuelas técnicas navales, ingeniería aplicada al mar, metalurgia especializada. Nada de eso ocurrió. El país no avanzó hacia tecnología estratégica, avanzó hacia la extracción. Ese cambio fue gradual, pero decisivo. A partir de las siguientes décadas, México se definió por lo que sacaba del suelo: minerales, petróleo, recursos. No por lo que diseñaba, no por lo que inventaba. Eso no fue un accidente. Fue una consecuencia directa de decisiones tempranas. Cuando un país abandona proyectos complejos, pierde más que el proyecto. Pierde continuidad, pierde tradición técnica, pierde generaciones de conocimiento. El submarino no era solo un artefacto, era una semilla, y las semillas que no se riegan, no crecen. Con el tiempo, México quedó fuera de las grandes conversaciones tecnológicas. Otros países avanzaron, desarrollaron flotas, desarrollaron industria pesada, desarrollaron innovación militar y civil. México se volvió proveedor de materias primas. Eso trae dinero, pero no poder. Trae ingresos, pero no control. La diferencia es enorme. Un país que vende tecnología define reglas. Un país que vende recursos las acepta. Eso marcó el siglo XX mexicano. La narrativa oficial presenta este camino como inevitable, como si no hubiera alternativas. Pero eso no es del todo cierto. Existieron otras opciones. Una de ellas fue este proyecto. Al desaparecer, se cerró una puerta, y detrás de esa puerta había muchas más. Industria naval, ingeniería avanzada, investigación aplicada. Nada de eso se desarrolló. En su lugar se consolidó un modelo extractivo. Ese modelo condicionó todo: economía, política, relaciones exteriores. México se volvió estratégico por lo que tenía, no por lo que sabía hacer. Eso tiene un costo invisible. El costo del potencial perdido. Ahora hagamos una comparación simple. Países que apostaron por tecnología crearon cadenas de valor. Países que apostaron por recursos quedaron atados a ciclos. Bonanza, crisis, bonanza, crisis. México vivió eso, y aún lo vive. El submarino de 1902 es un símbolo de ese punto de quiebre. No porque fuera perfecto, sino porque representaba una dirección distinta, una dirección que no se tomó. Cuando se borra un proyecto, no solo se borra el pasado, se reescribe el futuro. Eso es lo que ocurrió aquí. México dejó de verse como creador de tecnología compleja. Esa idea se perdió, y cuando una sociedad deja de creer que puede, deja de intentarlo. Eso es devastador.
Generaciones enteras crecieron con la idea de que la innovación venía de fuera, que aquí solo se ensamblaba, que aquí solo se extraía. Ese es el verdadero borrado, no el del submarino, el de la mentalidad. Ahora surge la pregunta amarga. ¿Qué más se perdió junto con ese proyecto? ¿Cuántos ingenieros nunca desarrollaron su potencial? ¿Cuántas ideas nunca pasaron del papel? ¿Cuántas rutas tecnológicas se cerraron antes de empezar? Es imposible saberlo, porque lo que no ocurrió no deja archivos, pero deja consecuencias, y esas consecuencias se sienten durante décadas. México no se convirtió en potencia naval, no se convirtió en exportador de tecnología, se convirtió en pieza dentro de sistemas ajenos. Eso no fue inmediato, fue progresivo, silencioso, como el propio borrado. El submarino desapareció, pero su ausencia quedó, y esa ausencia moldeó decisiones futuras, porque cuando un país abandona lo complejo, tiende a repetir ese patrón, evita riesgos, evita inversión profunda, evita innovación disruptiva. Eso genera estabilidad a corto plazo, pero dependencia a largo plazo. Y aquí está el punto más incómodo. Ese camino no era obligatorio, fue elegido. Tal vez por miedo, tal vez por presión, tal vez por conveniencia. Pero fue una elección, y toda elección tiene un precio. El precio aquí fue renunciar a un papel distinto en la historia tecnológica. El submarino de 1902 no es importante por sí mismo, es importante por lo que representa, una bifurcación, un momento donde México pudo ir en otra dirección, y no lo hizo. Eso nos deja frente a una última reflexión. Si ese camino se cerró una vez, ¿puede volver a abrirse? ¿O fue cerrado para siempre? Para responder eso, hay que mirar el presente, porque la historia no solo habla del pasado, a veces lanza advertencias y a veces ofrece una segunda oportunidad. Llegamos al final, pero no a una conclusión cerrada, porque esta historia no termina con una respuesta, termina con una duda. Durante todo este recorrido hemos visto un patrón: capacidad técnica, proyecto adelantado, silencio. Eso no ocurre una sola vez, ocurre varias. El submarino de 1902 no es un caso aislado, es un síntoma de algo más profundo. La pregunta incómoda no es si el submarino existió, todo indica que sí. La verdadera pregunta es otra. ¿Y si el submarino nunca desapareció, sino que fue absorbido por otra historia? Esa posibilidad cambia todo, porque si fue absorbido, entonces el conocimiento no se perdió, solo cambió de manos, cambió de bandera, cambió de relato. Eso ha ocurrido antes. Tecnologías desarrolladas en un lugar que luego aparecen en otro, sin mención al origen. Eso no es raro en la historia del poder. El conocimiento estratégico no siempre se respeta, se apropia, se reescribe, se presenta como propio, y el origen se diluye. México en ese escenario no sería un país atrasado, sería un país adelantado en el momento equivocado, y estar adelantado no siempre es una ventaja, a veces es una condena, porque el mundo no premia a quien llega primero, premia a quien controla el relato. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces México mostró capacidad antes de que el sistema estuviera listo para reconocerla? Infraestructura eléctrica temprana, ingeniería ferroviaria compleja, proyectos técnicos que no continuaron. Siempre el mismo resultado: reconocimiento mínimo, continuidad nula. El país avanzó, pero nunca se le permitió liderar. Eso deja huella, no solo económica, mental, cultural. Durante décadas se repitió una idea: México no innova, México no diseña, México solo copia. Esa idea se convirtió en verdad aceptada, pero las evidencias la contradicen, y el submarino de 1902 es una de ellas, no porque fuera perfecto, sino porque no encaja con esa imagen. Ahora surge una pregunta aún más profunda. Si este proyecto fue ocultado, ¿cuántos otros lo fueron también? ¿Cuántas decisiones técnicas se tomaron fuera del registro público? ¿Cuántas capacidades se diluyeron antes de consolidarse? Eso no se puede medir.
pero se puede intuir, porque los patrones dejan rastro, y el rastro aquí es claro. México estuvo varias veces demasiado avanzado, y cada vez pagó el precio. Pagó con silencio, pagó con borrado, pagó con olvido. Eso no convierte al país en víctima pasiva, lo convierte en actor dentro de un sistema desigual, un sistema donde no todos pueden mostrar lo que saben hacer, y donde algunos avances no son bienvenidos si vienen del lugar equivocado. Aquí es donde la historia alternativa deja de ser fantasía y se vuelve herramienta, no para inventar, para cuestionar. Porque cuestionar el relato oficial no significa negar todo, significa preguntar qué quedó fuera y por qué. El submarino de 1902 nos obliga a hacer eso. Nos obliga a aceptar que el pasado reciente puede ser más complejo de lo que nos contaron. Nos obliga a aceptar que el progreso no fue lineal, que hubo avances que no sobrevivieron, no porque no funcionaran, sino porque no convenían. Y aquí está la pregunta final. Si hoy aceptamos que el pasado fue editado, ¿qué estamos editando ahora sin darnos cuenta? ¿Qué tecnologías actuales serán consideradas prematuras? ¿Qué decisiones de hoy cerrarán futuros mañana? La historia no solo se escribe hacia atrás, también se escribe hacia adelante. Y cada vez que un país renuncia a creer en su capacidad, la historia toma nota. México no perdió solo un submarino, perdió la continuidad de una idea peligrosa. La idea de que podía crear tecnología estratégica propia. Hoy, esa idea empieza a reaparecer, pero aparece débil, cuestionada, como si fuera nueva. No lo es. Tiene más de un siglo, y quizá por eso incomoda tanto, porque nos recuerda que no todo lo perdido fue accidental. Algunas cosas se dejaron atrás a propósito, y cuando eso ocurre, recordarlas se vuelve un acto incómodo. Si esta historia te hizo pensar, si te generó dudas, entonces cumplió su función. Este canal no busca respuestas fáciles. Busca preguntas correctas. Comparte tu opinión. Investiga. Cuestiona. La memoria no se recupera sola. Se reconstruye pieza por pieza. Y a veces todo empieza con una máquina que no debía existir.